Bueno, queridos alumnos, bienvenidos nuevamente a otra teleclase. Vamos a iniciar el módulo 3, el tercer módulo. Vamos a tratar en este módulo las unidades 6, 7 y 8 del material de estudio. Recuerden, la unidad 6 la ven por Bustamante Alsina, la unidad 7 sobre todo es materia de análisis la legislación de presupuestos mínimos, la unidad 8 la legislación complementaria, particularmente el decreto 2131 relativo a la evaluación de impacto ambiental, que ya pasamos a analizar. Recuerden también que entre los objetivos generales de la materia está desde reconocer los distintos vinculaciones del hombre con el ambiente, el análisis de los distintos estadios de protección internacional, nacional, constitucional, administrativa, civil y finalmente la legislación penal o represiva en materia ambiental. Dentro del esquema conceptual de la materia, recordemos que siempre el leitmotiv es la tutela del ambiente y el desarrollo sustentable, objeto del estudio es el ambiente y por supuesto adoptamos una visión antropocéntrica moderada conforme se ha explicado en el primer módulo de esta materia. El objetivo particular del módulo 3, los objetivos particulares de este módulo, está reconocer la distinta legislación en materia de gestión ambiental actual, la normativa tutelar de la Administración Nacional, las denominadas leyes de presupuestos mínimos y la normativa complementaria, así como analizar algunos instrumentos de gestión ambiental como son la evaluación ambiental y la auditoría ambiental. Desde el punto de vista del esquema conceptual, donde veremos que tenemos los instrumentos de gestión ambiental, como la evaluación de impacto ambiental y las auditorías ambientales, y desde otro punto de vista la tutela administrativa, la legislación administrativa nacional, las leyes de presupuestos mínimos y la legislación administrativa provincial, la Ley General del Ambiente de la provincia, la Ley de Residuos Domiciliarios, etc. Bueno, pasemos ya al análisis de los instrumentos de gestión ambiental. El primer instrumento que vamos a analizar es la auditoría. Bustamante Alsina realiza una distinción señalando que las auditorías tienen un objetivo principalmente protectivo y que no tienen la característica de procedimiento destinado a obtener la autorización de una certificación o licencia ambiental, una autorización administrativa. Finalmente, en nuestra legislación cordobesa, en el decreto 2131, como en otras legislaciones de otros estados federales de la República Argentina, la auditoría ambiental, como parte de la actividad que desarrolla la agencia que audita, la agencia estatal que audita, la Secretaría de Medio Ambiente del municipio, de la provincia, tienen como finalidad o como paso un procedimiento administrativo, consiste, mejor dicho, en un procedimiento administrativo que tiene como finalidad otorgar o retirar la licencia ambiental. Desde el punto de vista técnico, puramente se analizarán las auditorías ambientales en esta primera parte. Veremos que tenemos la auditoría de conformidad, con motivos de accidentes ambientales, de riesgos ambientales. Comencemos con la auditoría de conformidad. La auditoría de conformidad o auditoría de nivel 0 es aquella en donde intervienen generalmente los profesionales del derecho. Tienen un objetivo defensivo y buscan conocer la regularidad de las condiciones de funcionamiento de la empresa. ¿Qué tiene que ver esto de la regularidad? Pues bien, si está conforme a las reglas ambientales, si las condiciones de funcionamiento de la empresa tienen que ver con los condicionamientos y las normas y pautas ambientales dispuestas por el Estado. También existen las auditorías con motivos de accidentes ambientales. Estas en general son las realizadas por los organismos de contralor y buscan las responsabilidades administrativas, civil y penal que pudiera existir. El objetivo es determinar las causas del accidente, sus consecuencias y las posibles formas de evitar accidentes futuros. Existen dentro de este tipo de auditorías las auditorías de riesgo ambiental. El objetivo es limitar las condiciones de riesgo y poder evaluar dentro no solo el cumplimiento de la normativa ambiental, sino desde el punto de vista técnico la calidad del riesgo que se asume.
En materia empresaria, industrial, no es ajena a la evolución de una empresa la posibilidad de la fusión o adquisición, la incorporación de una empresa o adquisición de una empresa por otra, y existen dentro de las auditorías de fusión o adquisición, además de los aspectos contables y legales, también los aspectos ambientales en la medida en que esta empresa pueda generar una alteración ambiental, pueda ser pasible de generadora de daño ambiental. Aparecen como vemos en la pantalla, las auditorías de fusión o adquisición. Y finalmente, estas auditorías también pueden subclasificarse en auditorías puntuales, como auditorías de un producto o de una planta industrial en particular, cuando la empresa tuviera varias de ellas. Finalmente, tenemos la denominada auditoría de gestión generalizada, vinculada a estos procesos de adquisición, que busca apreciar el impacto general que tiene sobre el ambiente, la externalización de los costos ambientales, es decir, saber quién está asumiendo los costos ambientales, si el que produce, si el consumidor, cómo se trasladan esto y qué capacidad de contaminación tiene esta empresa y qué capacidad de cumplimiento de las normas ambientales, es decir, una auditoría general ambiental. El otro instrumento que tenemos es la evaluación de impacto ambiental, que en algunos casos es denominado también el estudio de impacto ambiental. Mención especial cabe realizar sobre el estudio de impacto ambiental y o evaluación de impacto ambiental, pues lo que nos interesa aclarar es que no es un corte, una foto en la vida de una empresa. Un estudio de impacto ambiental requiere de un sector, un área especialmente dedicada al análisis del compromiso ambiental de la empresa, pues supone la idea del diseño de una planta, el diseño de los aspectos físicos, como vemos en pantalla, de los aspectos dinámicos de la implementación, el monitoreo, la conceptualización del proyecto, la factibilidad o prefactibilidad y la vuelta a rediseñar el cumplimiento de estas normas ambientales. Decimos, no es una foto en la actividad de la empresa, sino que es un proceso continuo y dinámico. Bustamante Alsina, decimos, diferencia el estudio de impacto ambiental de la auditoría ambiental, diciendo que el estudio de impacto o la evaluación de impacto los trata como sinónimos, está destinado a obtener una autorización administrativa para realizar un determinado proyecto, mientras que la auditoría no tiene relación con la vida administrativa o legal de la empresa, sino que apunta a reconocer los riesgos ambientales. Ambas se identifican en que buscan la prevención de riesgos ambientales, aunque debemos señalar que en el caso particular del decreto 2131 de la provincia de Córdoba, pero similar a otra normativa ambiental, la evaluación de impacto ambiental es todo el procedimiento desde el punto de vista jurídico-administrativo que incluye entre sus fases el aviso de proyecto, el estudio de impacto ambiental, la presentación de este estudio con el aviso de proyecto, el análisis por la parte de la autoridad de aplicación, la licencia ambiental y eventualmente la auditoría ambiental como un sistema de contralor del cumplimiento de la autorización expedida. Veamos entonces, más allá del marco particular, el marco general de la tramitación, el marco legal de tramitación, cuáles serían sus fases. La primera fase, la comunicación del proyecto al organismo tramitador, el denominado aviso de proyecto. Ese aviso de proyecto se acompaña en general con un estudio del promotor que tiene que ser realizado y firmado, sobre todo asumiendo la responsabilidad por el consultor habilitado, por aquel profesional que realiza el estudio de impacto ambiental. Y aquí merece muy especial consideración tener en cuenta quién es el cliente del profesional. Evidentemente, el que debe pagar su consultor para realizar un estudio de impacto ambiental es el industrial, el proyectista, el innovador, aquel sujeto que pretende instalar una industria, una fábrica, un proyecto determinado que deba ser sometido a evaluación de impacto ambiental. Encarga el estudio
a un consultor habilitado, a un matriculado, a un ingeniero, a quien fuera que tenga capacidad para realizarlo, y debe pagarle por esa actividad. Sin embargo, el cliente del consultor no es solamente aquel industrial, pongamos un ejemplo, que encarga el análisis del proyecto y la factibilidad del mismo, sino que también es la sociedad a la cual este consultor, este profesional, se debe y debe tratar de favorecer y de analizar la mayor capacidad de compromiso ambiental que pueda tener la empresa, de tal manera de no favorecer indebidamente las condiciones del proyecto para lograr su aprobación. Posterior a esto se presenta el proyecto, se logra la admisión de ese proyecto o no por parte de la administración, y la administración lo tiene que someter a estudio, a información pública. En el caso particular de la provincia de Córdoba se pueden realizar audiencias públicas con la presencia y la convocatoria del municipio y de todos los vecinos y organismos interesados, y finalmente habrá una decisión final declarando, en el caso de ser una auditoría, el impacto ambiental. Puede ser negativo o positivo, en general negativo, el rechazo del proyecto, que puede venir como consecuencia de esto, o puede ser una postergación cuando se le den nuevas condiciones de ejecución, es decir, no se autoriza, no se concede la licencia, pero sí se le permite comenzar a funcionar dentro de determinadas condiciones de regularidad y obligando el cumplimiento y acordar a determinados parámetros establecidos hacia adelante, o la aprobación de la aptitud ambiental, y llegará entonces a tener un certificado ambiental. Acá, como vemos en pantalla, espero que se vea bien, tenemos un certificado de aptitud ambiental en el caso de la provincia de Buenos Aires, para un rubro de fabricación de especialidades en materia de electromecánica. Como parte final de este análisis previo de los instrumentos de gestión, tenemos que vamos a analizar las responsabilidades, algo que ya hemos dicho. La responsabilidad privada del titular del proyecto, del titular del establecimiento. Pues tiene una responsabilidad siempre frente a terceros por las consecuencias dañinas de su emprendimiento, a la salud de los vecinos, de los terceros o del ambiente. Esta es, digamos, la responsabilidad propia, objetiva del 1113, de aquel que es responsable por el daño que puedan provocar las personas o cosas de las que se sirve para su actividad, o la responsabilidad del 1109, la responsabilidad culposa por la culpa o imprudencia en el manejo de una determinada actividad. También tenemos la responsabilidad del redactor del estudio de impacto ambiental, que, como decíamos, es responsable frente a su titular, frente al titular del proyecto, pero también frente a la sociedad, y la responsabilidad de la administración pública, que será por culpa o imprudencia en el contralor, en el ejercicio de la actividad de control. Pero a la hora de obtener la autorización administrativa, de otorgar la licencia ambiental, la autoridad de aplicación podrá establecer modulaciones en la autorización o declaración de actitud ambiental. Estas modulaciones, como vemos en la imagen, podrán ser el establecimiento de estándares, la regulación de las características de las materias primas, la homologación de determinada aparatología o la imposición de determinados niveles tecnológicos. Justamente el SINA clasifica las sanciones por incumplimiento a las normas de tutela ambiental, ya sea a las autorizaciones administrativas o a la normativa en general, y nos habla de medidas represivas, medidas disuasorias y compensatorias. Las medidas represivas vamos a tener las típicas sanciones administrativas contravencionales, y también las sanciones penales, como pueden ser la contaminación de aguas. Vamos a tener medidas disuasorias, como también pueden ser algunas de tipo sancionatorio en aras a una prevención general, es decir, si se ha sancionado al que ha contaminado, entonces el resto, la generalidad, intentará no hacerlo, o tasas diferenciadas para el logro de objetivos ambientales en materia impositiva. Y medidas compensatorias, como pueden ser las preventivas o reparadoras. Claro ejemplo de esto puede ser el Fondo de Compensación Ambiental, que se aglutina o se conforma a través de las distintas sanciones administrativas de indemnización sustitutiva. Las medidas estimuladoras de la protección ambiental también nos habla, y tenemos de tratamientos fiscales, préstamos diferenciados y subsidios.
Pero pasemos rápidamente a la clasificación de las actividades industriales para su regulación administrativa. Hace una clasificación tripartita, pero a no confundirse, porque una de ellas tiene una doble subclasificación. Clasifica en molestas, insalubres y nocivas, es esta la que tiene una doble clasificación, y peligrosas. Como vemos en la imagen, se considerarán molestas aquellas actividades que constituyen una incomodidad por ruidos, vibraciones, olores, pero que en general no afectan la salud. Pueden ser algún tipo de suspensión, de polvo, de niebla, pero que no afecta la salud del sujeto. Esta, en la medida en que se consolidan, pueden pasar a ser actividades insalubres, como aquellas que dan lugar a desprendimientos o evacuaciones que puedan afectar la salud humana por su toxicidad, aunque no es necesario la toxicidad en sí. Y finalmente, las nocivas, que son aquellas que afectan el ambiente. Por último, las peligrosas, que son las que tienen por objeto fabricar, manipular, expender o almacenar productos susceptibles de combustión, radiación o explosión. Bueno, hasta aquí hemos llegado en esta primera etapa. Vamos, por favor, a una pausa y enseguida volvemos. Bueno, seguimos. Vamos a ver ahora la sistemática del ordenamiento administrativo. Tenemos que pensar que tenemos en el vértice la Constitución Nacional con sus convenios, el convenio de cambio climático, el convenio sobre diversidad biológica, como tratados internacionales, no con jerarquía, digamos, pero sí como convenios con jerarquía superior a las leyes. Después las leyes nacionales, las leyes de residuos peligrosos, las leyes que aprueban el cambio climático o leyes que aprueban el convenio de diversidad biológica, y finalmente la legislación nacional y la legislación provincial. La primera que analizaremos será la ley 25675, la ley general del ambiente, la ley de presupuestos mínimos en materia ambiental. ¿Cómo estaban antes de la reforma constitucional? Recordemos las facultades legislativas. El Estado federal legislaba sobre el fondo y cuando lo hacía sobre materia propia del poder de policía, lo hacía como legislatura local. Pero los estados provinciales adherían a esta normativa y se generaban estos trastueques o asincronías legislativas con la modificación, por ejemplo, de la legislación civil o de la legislación penal que podía haber hecho esta legislación federal, como era la 24051. A partir de la reforma constitucional, las provincias dictan, la nación dicta las normas de presupuestos mínimos, mientras que las provincias dictan las normas necesarias para complementarlas. ¿Cambia la concurrencia? En realidad la competencia en materia ambiental no cambia, pero sí se ha llegado a un acuerdo entre Estado Nacional y Estado Federal, al menos un acuerdo constitucional, de cómo se debe legislar en esta materia. Como vemos entonces en la imagen, la competencia no cambia en materia ambiental entre el gobierno y la nación, nacional y los provinciales. Seguirá siendo una competencia concurrente, pero con una complementación jerárquica normativa, es decir, hay una mayor jerarquía normativa de las leyes de presupuestos mínimos nacional que solamente no pueden alterar las jurisdicciones locales, como hemos visto en el artículo 41.
Entonces el Estado federal dictará estas normas de presupuestos mínimos y los estados provinciales, como titulares del dominio de los recursos naturales, ejercerán el poder de policía que nunca han delegado y que no puede alterarse por aquellas leyes de presupuestos mínimos. ¿Qué son las leyes de presupuestos mínimos? Son las denominadas leyes de base o leyes de habilitación que rigen o regulan una materia particular y dictan la política de Estado en esa materia. La Ley General del Ambiente es una ley de habilitación, es una ley marco, una especie de referente institucional, de referente legal en materia ambiental y en el tratamiento que se le debe dar, tal como ustedes lo tienen en el material que se les ha dado. El contenido de la ley lo que establece es qué es considerado un presupuesto mínimo, cuál es la competencia para decidir sobre violaciones o sanciones a la ley y después establece una serie de instrumentos de gestión ambiental, entre los que tenemos, como vemos en la imagen, la evaluación de impacto ambiental, la auditoría ambiental, la participación ciudadana, los seguros ambientales, que todavía no se cuentan en la actualidad con aseguradoras o con gran cantidad de seguros ambientales funcionando en el mercado asegurador y, por supuesto, la autogestión, dado el concepto de daño ambiental, es decir, establece los instrumentos generales de gestión ambiental. La Ley General del Ambiente, entonces, establece que el bien jurídico protegido es el ambiente y la diversidad biológica. Ese es, digamos, el objetivo tutelar de la ley. Y por supuesto, esta ley va a establecer los presupuestos mínimos de protección del ambiente y la diversidad biológica. ¿Qué será considerado presupuesto mínimo? En una no muy correcta técnica legislativa, la ley nos dice, como vemos en pantalla, clasifica, dice: se establecen los presupuestos mínimos para una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Pero hubiera sido de mejor técnica legislativa solamente señalar una gestión sustentable y adecuada del ambiente que ya englobaba lo anterior, o hacer como hace la ley 7343 de la provincia, en donde se definen los bienes jurídicos protegidos. La ley, en cuanto a su ámbito de competencia material, regirá en todo el territorio de la nación y se decía, o se señalaba la ley, que sus disposiciones son de orden público. Nos decía, pero y además señalaba operativas. La cláusula de operatividad de la ley fue vetada por el Departamento Ejecutivo Nacional, pero aclara: se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a las disposiciones contenidas en esta. ¿Qué nos está diciendo aquí esta ley de presupuestos mínimos como ley marco, como ley de habilitación? Es la que dicta los principios que iluminan el contenido, la forma de análisis de toda la legislación ambiental. Es por eso que es la denominada Ley General del Ambiente en materia y ley de presupuestos mínimos. La ley tiene una serie de principios. Los principios los hemos analizado en la unidad número 3, cuando reconocimos los principios del derecho ambiental y dijimos que eran los principios que íbamos a ver en la Ley General del Ambiente. Repasamos solamente su contenido. Recuerdan los principios de congruencia, responsabilidad, prevención, subsidiariedad, precautorio, aquel principio que nos decía que ante la falta de información o certeza científica sobre los posibles riesgos ambientales no debía ser utilizada esta falta de información como elemento para limitar la adopción de medidas eficaces. Sustentabilidad, equidad intergeneracional, solidaridad, progresividad y cooperación son algunos de ellos. ¿En qué consiste un presupuesto mínimo? Su objetivo es asegurar el desarrollo sustentable y la preservación de la diversidad biológica. Es una norma que concede tutela ambiental uniforme y común en todo el territorio de la nación. Tiene por objeto asegurar esta protección ambiental y en su dinámica vuelve la ley a ser reiterativa. En su contenido debe prever las condiciones para asegurar la dinámica de los ciclos ecológicos, mantener la capacidad de carga, es decir, la capacidad de absorción por parte de los sumideros, la capacidad de absorción por parte de la tierra de la contaminación del hombre y asegurar la preservación y el desarrollo sustentable. Es decir, no exceder la capacidad de carga y asegurar una posibilidad de desarrollo sustentable. La competencia, que nos dice, una vez establecidos los objetivos, los principios, el concepto de desarrollo sustentable,
¿Dónde se aplica esta ley? ¿Cuál es su ámbito de competencia? En principio, los tribunales ordinarios. Y la competencia según corresponda por materia, territorio o personas. Y solamente en caso de excepción, la competencia federal ante un acto o omisión generada de degradación o contaminación de recursos interjurisdiccionales. Esta competencia tiene que tener una característica de ser real, es decir, de ser un caso emergente real, concreto, objetivo, de entidad. Es decir, tiene que ser, para que se dé la competencia federal, una cuestión de gravamen y entidad que habilite la instancia judicial. Finalmente, comenzamos con el tratamiento de ya los instrumentos de gestión ambiental. Uno de los primeros instrumentos a cuyo cargo está el Consejo Federal del Medio Ambiente es el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial consiste en desarrollar un proceso de desarrollo de las condiciones ambientales de la nación dividido por zona o región. Deberá tener en cuenta los aspectos físicos, jurídicos, políticos, aquellos procesos de regionalización que se dieron previamente como proceso político para asegurar una integración por zona o región y conformar las características ambientales de cada una de ellas. El objetivo que tiende a asegurar este proceso de ordenamiento ambiental es la adecuada utilización de los recursos ambientales, la adecuada utilización de las técnicas tutelares de los recursos ambientales y de distribución de los recursos tutelares del ambiente. ¿En qué consiste en sí mismo? En el desarrollo de planes y programas de gestión ambiental por zona. Es decir, el ordenamiento debe tener en cuenta estas zonas y además debe tener en cuenta las necesidades y capacidades de cada región de tal manera de conformar las zonas ambientales de la nación. Bueno, otro de los instrumentos es la evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental concebida como un procedimiento técnico administrativo con el objetivo de obtener una predicción sobre un posible daño ambiental. Daño ambiental concebido en los términos de la ley como toda alteración relevante sobre una o más medidas de la calidad ambiental. Lo que hacen las autoridades provinciales es, desde el punto de vista de la competencia legislativa, dictar entonces la ley complementaria. Muchas leyes complementarias ya existían previos a las leyes de presupuestos mínimos, ¿no?, con alguna sincronía legislativa, y por supuesto después regular el procedimiento técnico administrativo. Como vemos en pantalla, en el caso de Córdoba, y como ya lo analizaremos en la unidad 8, se presenta un proyecto. Este tiene que ir, como señalábamos antes, firmado por un consultor habilitado, ante la Agencia Córdoba Ambiente, ahora Secretaría de Medio Ambiente, y después o el municipio, pasa al análisis de una comisión técnica interdisciplinaria, esta emitirá una consideración, se le deberá dar difusión por algún tiempo, podrá haber una audiencia pública y podrá pasar o no con una licencia ambiental favorable, con una resolución favorable, con una resolución negativa o con consideraciones para su posterior cumplimiento y obtención de licencia. Otro de los instrumentos es la educación ambiental. La educación ambiental como un instrumento básico para generar en los ciudadanos comportamientos, valores y actitudes, nos dice la propia ley, acordes a la tutela y a la tutela del ambiente, al logro de un ambiente equilibrado. Finalmente, ¿cómo se logra esta conciencia ambiental que se pretende inculcar desde la ley? Solamente desde la disposición normativa, no, y como vemos en la imagen que nos sigue, las autoridades competentes, nos dice la ley, deberán coordinar con el Consejo Federal del Medio Ambiente y el Ministerio de Cultura y Educación la implementación de planes y programas en los sistemas de educación formal y no formal. Ya lo señalábamos esto en la presentación del módulo, es a partir de la educación ambiental incorporada a los más pequeños en donde el instrumento será ese el instrumento que nos permitirá generar una conciencia ambiental en la ciudadanía a futuro. Instrumento vinculado a la educación ambiental y muy importante, también como vemos en pantalla, es la información ambiental. ¿Quiénes están obligados a la información ambiental? Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas. Todos ellos como sujetos obligados deberán entonces proporcionar información relacionada a la calidad ambiental
y referida a las actividades que desarrollan. Y todo habitante, por supuesto, tendrá derecho a obtener esa información. Esa información, en principio, es gratuita y todo el mundo tiene derecho a obtenerla y no debe tener que pagar un canon o ningún tipo de extipendio por obtener la información, salvo el gasto que deba realizar para el acceso a la misma, si es soporte magnético, fotocopias, lo que fuera. Sobre la información ambiental, algo que nos queda importante por decir es que, y debido a la escasez del tiempo, no vamos a tratar en exceso la 25831, la Ley de Información Ambiental, es que existen razones, como vemos en la imagen, fundadas para negar la información ambiental. Estas razones tienen que ver con que se pueda encontrar comprometida alguna actividad estatal, el know-how de una empresa, es decir, que se pueda encontrar comprometido algún tipo de mecanismo por el cual se pueda generar perjuicio al ente público o al ente privado. Si no procediera la resolución fundada, la negativa de la información, entonces pasamos a una situación en donde cabrán infracciones. Estas situaciones pueden ser, como también veíamos en la imagen, la obstrucción, la falsedad, el ocultamiento, la falta de respuesta en tiempo inmediato y, por supuesto, será objeto de algún tipo de sanción. Las causales, volvemos a repetir, son expresamente las establecidas en la 25831 y si no se dieran estas causales de exención, de que estuviera comprometido un secreto o algún peligro, deberá concederse la información. Finalmente, nos queda, y como punto para el próximo para el próximo bloque, reflexionar sobre qué es el daño ambiental. El daño ambiental, nos dice la ley, es toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas o los bienes o valores colectivos. Pasamos con esta pequeña definición, vemos una imagen, un video sobre la situación de daño ambiental existente en la actualidad, tratando de recordar y generar aquella conciencia ambiental de la que hablábamos en materia de educación y de información ambiental, y nos vemos dentro de unos minutos en el próximo bloque.